Bienvenidos a este canal de YouTube al que os invito a suscribiros si es que os gusta y es vuestra voluntad. Hemos estado todos estos días de rabiosa actualidad y vamos a seguir con la actualidad, pero enlazándola con la historia. Mirad, el movimiento obrero, cuando surge, aparte de luchar por las justas reivindicaciones de la clase trabajadora, de la revolución industrial en esos momentos, en una situación tremendamente precaria, hiperexplotada, jornadas de 16 horas, de 14 horas, de 12 los que menos, salarios de miseria, obligación de comprar en los economatos de la empresa de forma que se garantizaban que lo que les pagaban les volvía. Bueno, esto también ocurre ahora porque da igual. Vamos a las grandes superficies, es decir, lo que nos pagan los capitalistas, vuelven a ellos. En demasiadas ocasiones así lo hacemos. No todos, pero la mayoría. Bien, dicho esto, uno de los lemas clave del movimiento obrero en sus orígenes, aparte de la solidaridad internacionalista, aparte de su creencia firme y decidida en la lucha de clases de forma racional, puesto que si no luchaban contra la clase poseedora no iban a conseguir nada, y esto sigue siendo hoy igual de cierto, igual o más, pues aparte de todo esto, una de sus consignas era la paz. Mirar, las trabajadoras y los trabajadores sabían entonces de sobra que quien iba a ir a la guerra eran los pobres, los hijos y los nietos de los pobres, los obreros, los hijos y los nietos de los obreros, pero no los ricos. Y esto también pasa ahora. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en la guerra de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, pues los hijos de los oligarcas ucranianos no están movilizados. Están de vacaciones en España, en Mónaco. Muchas veces ellos mismos lo dicen. En Gran Bretaña, están por ahí, pero no van a la guerra. ¿Quién va? Pues los pringaos. Eso es lo que hay. Y eso es lo que va a volver a ver si hay guerra. Nos están preparando para la guerra, nos están diciendo que hace falta más dinero para la guerra. Están insinuando ya que va a haber que volver a plantearse el servicio militar. Si acaso volviera a haber guerra, que terminará siendo nuclear, quien iría a la guerra sería tu hijo, sería tu nieto, no serían los de los dueños de tu empresa, ni los dueños de tu centro comercial, ni esos millonarios que manejan el IBEX y... No, esos no. Serían tus hijos y tus nietos. Serías tú. Serías tú, joven trabajador o joven estudiante de familia trabajadora que me estás viendo. Serías tú. Si tienes un compañero en tu facultad millonario, seguro que a ese no lo moviliza. Porque eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que pasó con la guerra de Vietnam, por ejemplo. Por tanto, una de las reivindicaciones del movimiento obrero más clara era la paz y, en segundo lugar, como eran internacionalistas, los obreros alemanes sabían que un obrero francés no era su enemigo sino su compañero, que un obrero británico no era su enemigo sino su compañero, y mucho menos que un pobre hindú o que un pobre africano no eran su enemigo, sino que eran los esclavos de sus amos, de los amos del obrero y también del africano o del hindú. Por lo tanto, ese tema lo tenían muy claro y se oponían a sangre y fuego a la guerra. ¿Qué ocurre cuando en la Primera Guerra Mundial esa idea falla y varios partidos, los partidos socialdemócratas, además de los países contendientes, se oponen a la guerra al principio, pero al final acaban claudicando y apoyando
los créditos, los presupuestos de guerra, la movilización general, y acaban considerándose amigos y hermanos de sus burguesías, pero enemigos de sus compañeros proletarios de Francia o de Alemania, o de los franceses y alemanes y británicos. Los alemanes, ¿qué acaba ocurriendo? ¿Qué hacen los socialistas? Pues aquellos socialistas coherentes con sus ideas rompen con los partidos socialistas. Surge, ya existía de antes, pero se fortalece muchísimo el Partido Laborista Independiente, porque mientras el Partido Laborista oficial apoya los créditos de guerra y la movilización general, los laboristas independientes no la hacen y un amplio sector del Partido Laborista se enfrenta. En Francia han de asesinar al gran líder socialista Jean Jaurès, que es asesinado por defender la paz antes de la Primera Guerra Mundial para lograr que los socialistas franceses apoyen la guerra y la movilización. En Alemania se forma el Partido Socialdemócrata Independiente y en el año 17 Kautsky, que al principio había culeado, acaba oponiéndose a los créditos de guerra y acaba saliéndose del Partido Socialdemócrata oficial y yéndose al Partido Socialdemócrata Independiente, que alcanza tantos votos como el oficial porque se oponen a la guerra. ¿Qué haría un socialista? ¿Qué tiene que hacer un socialista ahora en esta situación prebélica y en la que hay gente que dicen que son socialistas y nos están animando a ir a la guerra? Gente como el Partido Socialdemócrata Alemán, que está claramente otanizado, metido en la guerra y es obediente de los Estados Unidos de América del Norte. ¿Qué ocurre con la cúpula del PSOE y con las castas dirigentes del PSOE que están en favor de los créditos de guerra y en favor de la guerra? Que las bases socialistas, que aquellos socialistas que no tragamos, tenemos o que irnos del PSOE, yo me fui, y enfrentarnos. Y al igual que hicieron nuestros compañeros británicos, al igual que hicieron nuestros compañeros alemanes del Partido Socialdemócrata y del Partido Laborista Independiente, crear nuestras fuerzas independientes opuestas a la guerra. Porque ¿quiénes son las personas que más sufren en un caso de guerra y en caso de contienda? Las mujeres, que no solo se ven empobrecidas, sino que además son sujeto de víctimas de torturas, de violaciones, de muertes, de masacres. ¿Veis lo que está pasando ahora con las mujeres en Gaza? Y las personas pobres, porque no tienen nada. Los ricos pueden comprar en el mercado negro. Los ricos pueden pagar 3 veces más o 4 veces más o 10 veces más las cosas de lo que cuestan porque tienen dinero de sobra. Pero las personas que viven de un salario y además de un salario inferior o de una pensión no pueden. Porque la guerra es el desastre. Y por lo tanto tenemos que oponernos a la guerra. Y para oponernos a la guerra tenemos que exigir también que el Estado español sea un Estado soberano, sea un Estado independiente, que no lo es. Y además aquí tenemos también la obligación de luchar por la República, es decir, por una modificación de la Constitución, que vuelva a prohibir en la Constitución entrar en guerras, como ocurría con la Constitución de la Segunda República, que declaraba que la República no iba a declarar la guerra a nadie. Que las Fuerzas Armadas eran fuerzas simplemente de defensa, bueno, simplemente y ya está, fuerzas de defensa de la República, es decir, fuerzas de defensa de las ciudadanas y los ciudadanos y del territorio de la República, pero no fuerzas agresivas. ¿Por qué ahora hay gente que dice que es socialista y envía tropas a África, al Sahel, o envía tropas a Rumanía, o envía tropas a Letonia y Lituania, o envía tropas a Eslovaquia? Por cierto, Eslovaquia no quiere participar en la guerra. Luego no sé qué hacen en Eslovaquia. El dirigente Robert Fico, que ese sí es socialista, ha dicho que no quiere la guerra contra Rusia. Encima están ahí haciendo el canelo. Por lo tanto, los socialistas tenemos que tomar una decisión valiente. Y la decisión valiente es posicionarnos claramente con el no a la guerra. Y decir al resto de las personas que aquí estamos, que vamos a luchar contra la guerra. Pero no solo vamos a luchar contra la guerra, sino que nos estamos oponiendo ya
al incremento de los gastos militares y al envío de tropas españolas, aunque sean soldados, tanto mujeres como hombres profesionales, que están siendo enviadas a misiones extranjeras, que son misiones claramente prebélicas. Si no son bélicas, porque nadie ha explicado el por qué un soldado español ha muerto en Polonia por muerte violenta. Por tanto, esto lo tenemos que hacer. ¿Y qué le tenemos que exigir a Sánchez, que dice que va a volver para regenerar? Mire usted, si quiere regenerar, empiece por luchar por la soberanía. Empiece por no dar ni un duro a la guerra. Empiece por exigir la paz por encima de todo y no con la boca chica. Retorne todas las tropas que ha enviado fuera. Retórnenlos aquí, que aquí es donde tienen que estar. Por ahí no se nos ha perdido nada. Todo lo que está contando usted son cuentos. Y si usted no lo hace, nos tendrá enfrente. Y nos tendrá enfrente porque somos socialistas. Y nos tendrá enfrente porque no tragamos ni consentimos mentiras, ni que se utilice el nombre de una ideología que tiene la paz por bandera, que tiene la igualdad real entre hombres y mujeres, es decir, que cree en la lucha de clases y que cree con el reparto de la riqueza. Y no porque los bancos ganen dinero y no porque los millonarios por comprarse una casa tengan acceso a la nacionalidad, mientras que otras gentes venidas de África o de América Latina les perseguimos, o de Asia les perseguimos, les decimos que no, les tenemos haciendo colas 3 años, les tenemos... No. La igualdad es la igualdad y no hay unos más iguales que otros. O todos somos iguales o no creemos en el socialismo. Todas estas razones son las que nos están empujando a algunas personas a organizarnos y a decir vamos allá, porque está muy bien hablar, está muy bien decir, pero al final hay que tomar una decisión y hay que hacer algo, y hay que enfrentarse, y hay que pelear, y hay que defender nuestras convicciones y nuestras creencias. Y si no se está dispuesto a defender nuestras convicciones y nuestras creencias, lo que al final son estos que dicen hablar en nombre del socialismo, lo que al final son no es sino globalistas, sino personas vendidas a la agenda de Biden y a la agenda de Soros, personas cobardes ante el sionismo, personas que no creen en la independencia de la clase trabajadora para defender sus derechos, para luchar por sus derechos y para defender y conquistar la paz, la libertad y la independencia. Muchas gracias.